reclutar, elegir a una persona con la que quieres trabajar es un proceso que es inherentemente humano. La tecnología debería ayudarte a hacerlo más humano y no menos humano, pero lamentablemente muchas organizaciones y el mismo mercado tienen estos incentivos a tratar de procesarlo como si estuvieran procesando salchichas, o sea, masivamente tratando de abarcar lo más posible de la manera más rápida y con el menor tiempo posible, y el problema es que del otro lado terminas con gente que gasta un montón de tiempo aplicando empleos. People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Sergio Nubel, co-founder y CEO de Get On Board, plataforma líder de reclutamiento que conecta startups y compañías tecnológicas con profesionales de Latinoamérica. Antes de Get On Board, Sergio ha participado activamente en el sector emprendedor de la TAM en empresas como Continuum y ha sido mentor de startups en UTech Ventures. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. Sergio, Mau, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenas, muy contento de estar aquí. Buenos días, ¿todo bien? Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tenerte por acá. Yo también estoy muy contento de estar aquí. Oye, Sergio, antes de que platiquemos de muchas cosas, me gustaría que nos platicaras un poco de ti, un resumen rápido, y sobre todo que nos platicaras de Get On Board, ¿no? Que le has dedicado bastante tiempo de tu vida, de dónde nace, por qué, para qué, y que empezáramos para ahí y ya de ahí nos agarramos. Claro que sí. Bueno, primero algo breve sobre mí. Soy chileno, soy diseñador de profesión. Vivo en la Ciudad de México hace un par de meses. Viví mucho tiempo en Lima. Del diseño salté a la UX, de la UX salté a la consultoría en general en productos digitales, y en medio de eso fue que se incubó Get On Board como un proyecto y una startup. Get On Board es una plataforma de reclutamiento en tecnología que consiste básicamente en dos cosas. Una es un portal de empleos tradicional como uno lo entendería normalmente, y es también un marketplace de talento con una herramienta que se puede usar para llevar el proceso de selección adentro. Entonces la idea de Get On Board es que una empresa puede lanzar un proceso de selección, un empleo, ahí mismo recibe los candidatos, ahí mismo conversa con ellos y tiene acceso a una base que a la fecha son prácticamente 800.000 profesionales de toda Latinoamérica. A la fecha se han enviado 2 millones de postulaciones a través de Get On Board, lo cual nos da muchísimo orgullo. Siempre nos interesó ser una plataforma que conectara el talento de Latinoamérica en tecnología con las empresas correctas. Yo sé que hay muchos que están tomando esa misma bandera. Creo que lo que hace especial a Get On Board es que nos aproximamos desde una perspectiva de plataforma 100% abierta y 100% software. No es un servicio, no somos headhunters, no intermediamos, sino que lo que hacemos es proveer las herramientas y la plataforma lo más abierta posible para que el mercado se pueda encontrar y para que el mercado sea más transparente también. Gracias por compartir, Sergio. Y estoy bien interesada en saber por qué resolver este problema. O sea, hablando de temas de reclutamiento, si nos sentamos en un café, yo creo que podemos hablar 8 horas de todo lo que no está funcionando y pudiera ser mejor. ¿Por qué este tema de experiencia, de hacerlo pues automático a través de una plataforma, no un servicio? Justamente porque se hace mal. Y obviamente creo que el mundo está lleno de cosas que no funcionan bien, pero creo que con el tiempo, y esto no necesariamente fue como empezamos en realidad siendo un portal de empleos muy básico, como muchos otros que aparecieron años después.
pero nos fuimos enamorando del problema y de hacerlo evolucionar, porque el tema con el problema del reclutamiento y de hacerlo bien es que cuando no lo haces bien, la gente sufre y gente con mucho potencial se queda afuera. Creo que a mí personalmente el desperdicio, en general el desperdicio me molesta mucho, me preocupa mucho, y el desperdicio de talento creo que es muy grave, porque por un lado tienes empresas buscando y buscando sin poder encontrarse con las personas que están ahí, y mucho tiene que ver justamente con que los procesos de reclutamiento se hacen mal. Por ejemplo, se confía demasiado en cosas bastante superficiales como un currículum, o se confía demasiado en mecanismos que son superficiales también en su funcionamiento, como inteligencia artificial, que al final lo único que hace es hacer correlaciones entre, bueno, este CV se parece a otros CVs que he visto, y se sacan montones de conclusiones e inferencias desde ahí. Entonces, cuando hablo de automático, creo que hay que ser súper finos en que no se confunda automático con el algoritmo te va a hacer el matching, porque esa es una promesa que yo encuentro que es un poco tóxica, la verdad. Creo que reclutar, elegir a una persona con la que quieres trabajar es un proceso que es inherentemente humano. La tecnología debería ayudarte a hacerlo más humano y no menos humano, pero lamentablemente muchas organizaciones y el mismo mercado tienen estos incentivos a tratar de procesarlo como si estuvieran procesando salchichas, o sea, masivamente tratando de abarcar lo más posible de la manera más rápida y con el menor tiempo posible. Y el problema es que del otro lado terminas con gente que gasta un montón de tiempo aplicando empleos, resolviendo desafíos técnicos, pasando por entrevistas, y obtienen nada de vuelta. No obtienen, en muchos casos ni siquiera obtienen un no, y incluso cuando es un no, no tienen feedback de qué hicieron mal, cómo podrían mejorar. Las empresas no tienen incentivo a dar feedback directo porque no se quieren quemar con el candidato. Entonces hay un montón de información y de tiempo y de esfuerzos perdidos, justamente porque cada empresa trata de hacerlo a su manera y cada empresa trata de hacerlo por su propio lado, y las herramientas que existen en el mercado de reclutamiento se enfocan en problemas parciales también. Una se enfoca en la entrevista, la videoentrevista inicial. Otra se enfoca en pruebas técnicas. Otra se enfoca en hacer matching con algoritmos. Otra se enfoca en el proceso de onboarding. Y está bien, pero no hay un integrador que permita que haya visibilidad sobre todo esto. ¿Y por qué es tan importante? Por la misma razón que en la bolsa de comercio, en el stock market, necesitas transparencia y visibilidad sobre los precios, sobre qué se está demandando más, qué menos, que haya escrutinio público. Eso es un mercado que funciona súper bien justamente porque la información es pública. Las empresas que cotizan en bolsa, tú les puedes ver los estados financieros, puedes entender cómo se están conduciendo, cómo están operando. Y todo eso es vital para que tú puedas hacer una buena decisión de inversión. ¿Por qué no pasa eso en el mercado de talento? Porque el mercado de talento es tan opaco y todos sufren en el proceso. O sea, ni siquiera es que acá ganen las compañías con la opacidad. Las empresas son las primeras en perder con la opacidad, justamente porque se pierden de información, se pierden de insights. Y del otro lado tienes candidatos que tal vez con un empujoncito podrían ser los adecuados, pero el reclutamiento tiende a simplemente tomarle una foto a la gente y decir: esta foto me gustó, esta foto no me gustó, como si fuera un Tinder. Cuando en realidad hay un potencial muy grande de que ese feedback y ese proceso de evaluación que las empresas llevan cuando reclutan pueda devolvérsele a la gente en forma de algo que ellos puedan usar para mejorar, porque tal vez no es tu candidato hoy, pero ¿qué pasa si mejora y en 6 meses más sí lo es? Y además demostró aprender rápido. Hay un potencial que se está perdiendo justamente porque hay una fragmentación muy grande en el mercado y eso no ha sido resuelto. Y como te digo, hay mucho potencial perdido, y eso es lo que a nosotros nos apasiona de resolver. Mencionaba Sergio que tradicionalmente las empresas se fijan en currículums, ¿no? Y estas herramientas de AI lo que hacen es decirte cuál se parece más a lo que me dijiste que es exitoso, a lo que creemos que es exitoso, y te voy a mandar los que se vean como es currículum. ¿Qué hace diferente Get On Board en la plataforma? ¿Qué cambia ese paradigma o esas prácticas? Get On Board creo que en algunas cosas es diferente justamente por lo que no hace. No trata de hacer el match por ti. No trata de opinar por ti, sino que te da las herramientas para que tú lo puedas hacer. Y por supuesto, esto es parte de una visión que tenemos que está en desarrollo.
O sea, nos falta mucho por hacer. Pero sí, desde un principio nos interesó, en primer lugar, que la empresa tenga la visibilidad del proceso completo, porque cuando tú trabajas con algunas agencias de reclutamiento, tú les dices, oye, necesito un desarrollador frontend. Ok, yo te traigo y te traen 3. Vale, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuánta gente aplicó a mi empleo? ¿Tuvo la gente la chance de ver mi empleo o simplemente fuiste a los 3 que ya te parecían mejores o que estaban al tope de tu base de datos y le mostraste la oferta a ellos? ¿Quién se quedó fuera? ¿Por qué se quedó fuera? Entonces creo que hay montones de cosas y oportunidades perdidas porque en muchos casos la visión y de ambos lados es, quiero encontrar simplemente a la persona lo más rápido posible. Quiero encontrar a uno, necesito uno. Llénenme la plaza, por favor. Y se habla como un poco como de llenar la plaza, cuando en realidad en el proceso de reclutamiento tienes gente que tal vez estaba ahí a punto y solo necesita unos meses de mentoría, o te podría servir para otra posición, o de última, que se exponga a tu oferta de empleo y que empiece a aprender más sobre ti, sobre tu compañía, para que el día de mañana aspire a trabajar contigo. Hay un tema de marca empleadora que les interesa mucho a las empresas, pero no se entiende cómo un proceso transparente y abierto puede cuidar eso para que puedas empezar a entablar una relación con tus candidatos, así los vayas a contratar en 3 años más. Tal vez no es bueno para la posición que tienes ahora, pero sí es buena para la posición que vas a abrir en un año más. ¿Qué opina esa persona de ti? ¿Cuál fue la experiencia de esa persona contigo? Y de hecho esto es algo que en la parte comercial, marketing y experiencia de usuario, las empresas cuidan un montón. Oye, este cliente tiene que tener una buena experiencia conmigo porque el día de mañana tal vez me va a comprar algo más grande, entonces tengo que cuidarla desde ya. ¿Por qué no haces eso con el talento? ¿Por qué desechas al talento tan rápido cuando es la gente que eventualmente vas a querer que trabaje contigo y que te aporte valor y te genere conocimiento a ti como empresa? Entonces, Quiero trata siempre de ser súper transparente, abierto, no esconderle los candidatos a las empresas, de que las empresas tengan visibilidad sobre todo el proceso, que tengan control sobre el proceso y estimularlos a que puedan tener filtros más racionales. O sea, que puedas evaluar a la gente bajo los mismos criterios, que no sea tanto como de, sí, salió de mi colegio, así que lo voy a escoger, o este otro trabajó en una empresa famosa, así que ya vamos con ella, sino que sea un poco más de que las personas tengan oportunidades equitativas, de que se puedan medir no solamente el talento que tienen hoy, sino también el potencial. Hay gente que tal vez está a punto de saber lo necesario, pero en realidad puede ser una top performer porque no tanto por lo que sabe hoy, sino por lo rápido que aprende. Entonces puedes tener a 2 personas, una parece saber un poquito más que la otra, pero si la que sabe un poquito menos aprende mucho más rápido, en 6 meses ya va a haber dejado atrás a la otra persona. Entonces, ¿cómo mides eso? ¿Cómo evalúas eso? Creo que tienes que darle una chance equitativa a la gente de que demuestren su talento, sus habilidades, pero también el potencial. Y creo que eso lo logras justamente con herramientas más racionales. Y lo curioso es que esas herramientas más racionales a veces son menos sofisticadas. El algoritmo, tú no tienes idea cómo funciona el algoritmo de AI. Súper oscuro por debajo, hace montones de conexiones, redes neuronales, etc. Pero toda esa sofisticación al final te trae un análisis súper superficial, porque es aleatorio, es antojadizo. Es lo que la máquina creyó que tenía más o menos una cierta coincidencia en base a palabras clave o en base a analizar un video. Entonces, creo que cuando uno es más racional en sus criterios, justamente puede tener un proceso más consistente donde, le puede decir a los candidatos, ¿por qué te fue bien o por qué te fue mal? Y 2, le das una oportunidad a todo el mundo de demostrar su potencial antes de que tus prejuicios entren a jugar, que es un poco lo que sucede con las audiciones ciegas como The Voice, que es como, te doy la chance de escuchar cómo cantas antes de verte. De ahí me sorprendo con quién resultó ser la que está del otro lado, pero le di a todo el mundo la misma chance de competir exclusivamente por talento y por potencial, sin que el resto de los factores me sesguen. Es que lo hemos platicado varias veces por acá, justo, ¿no? Yo como lo entiendo, es una relación de ambas partes, ¿no? O sea, antes a lo mejor era yo, empresa, tengo el poder y decido a quién contratar y tú, empleado, deberías estar agradecido que te di la oportunidad. Y creo que en los últimos años ha empezado a nivelarse un poco más, ¿no? Ya no solo es yo te voy a ofrecer trabajo, sino, oye, pues
yo persona, o sea, debería de darte la oportunidad también a ti, empresa, para que colaboremos juntos, ¿no? Y digo, ya hay muchos temas detrás, ¿no? Pero en esa línea me gustaría preguntarte si han notado algún tipo de tendencia en el mercado. Seguramente tendrán mucha data, y sobre todo preferencias de las personas, ¿no? O sea, qué es lo que buscan al momento de buscar un nuevo trabajo. Bueno, creo que eso se conecta muy bien con uno de los nombres de este podcast, que es la parte de la cultura. En definitiva, o sea, abriéndolo muy a lo general, la gente busca una cultura de trabajo A, que sea sana, y B, que se acomode a lo que quieren. Y ahí diferentes personas quieren diferentes culturas de trabajo. Nosotros hicimos un test de Cultural Fit en Get On Board justamente para que las personas pudieran entender cuál es su entorno cultural ideal en una empresa, o al menos cuál es el arquetipo al que ellas pertenecen. Y no hay uno mejor que otro, son diferentes. Y del otro lado, una empresa también puede decir, ¿sabes qué? Tengo demasiada gente team player, necesito gente un poquito más hustler, más agresiva para vender, por ejemplo. O puedes decir, no, ¿sabes qué? Tengo hartos hustlers y quiero más hustler. O quiero balancear. Entonces, te das cuenta que incluso tu empresa, teniendo una cierta cultura, a quien traes no es obvio. No es como, quiero más de lo que ya tengo. Necesariamente, tal vez lo que quieres justamente es contrabalancear, quieres equilibrar. Entonces necesitas gente diferente a lo que ya tienes. O necesitas más de lo que ya tienes. Es una decisión superhumana. Entonces creo que el tema cultural es importante. Y cuando hablo de cultura, y me imagino que esto ya muy familiar para los auditores de este podcast, pero cultura es todo. Y también son los principios y los valores bajo los cuales funcionamos. O sea, no solamente que si somos una cultura remota o de oficina, o si tenemos ping-pong y instrumentos musicales en la oficina, o son cubículos con fluorescentes muy godín. Creo que también la cultura al final son los valores que se respiran, y por supuesto esos valores se terminan tangibilizando en ciertas cosas. Creo que en general, dentro de eso, las culturas más flexibles les va mejor. ¿Por qué? Precisamente porque son más flexibles, porque la gente quiere cosas diferentes, porque incluso gente que está motivada con tu negocio, con tu misión, que quiere trabajar en tu producto, algunos tienen hijos, otros no tienen hijos, algunos viven en zonas donde se oscurece a las 4 de la tarde, otros quieren pasarse la hora de comida en la playa y trabajan cuando baja el calor, etcétera. O sea, algunos tienen hobbies, deportes, otras actividades, etcétera, 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 o simplemente son neurodivergentes y funcionan de manera impredecible durante el día y no se acomodan bien con las rutinas de trabajo, o son súper introvertidas, o muy por el contrario necesitan trabajar con gente alrededor. Hay tantas maneras diferentes, tantos seres humanos diferentes que funcionan diferente, incluso estando todos alineados en lo importante del trabajo. Y cuando cito estos ejemplos, pienso en la gente de Get On Board, en el equipo de Get On Board. Todos súper alineados con el problema, con valores y con una manera de trabajar muy, muy compatible, muy alineada, y aún así son personas radicalmente diferentes en su día a día. Entonces creo que la cultura flexible justamente lo que te permite es que tú puedas acomodar el trabajo para sacar lo mejor de ti, porque al final es eso. Por supuesto, uno no trabaja solo en aislación. No es como que cada uno trabaja en su horario y nunca habla con nadie. Creo que el trabajo en equipo es fundamental. Hay un valor en lo presencial también, pero son herramientas para mí que usas. A veces quieres trabajar con otra gente. De hecho, Get On Board mismo es un negocio y un proyecto de comunidad. Y a mí me encanta coworkear con partners, con amigos, con clientes, gente que no es de la empresa, porque nos enriquecemos de ese trabajo. Y eso también es parte de lo que a mí me gusta de trabajar. Pero a veces sí, a veces no, a veces necesitas enfocarte 100%, a veces estás escribiendo código y necesitas bloquear todas las distracciones, otras veces en realidad estás haciendo alianzas y lo que necesitas es sentarte face to face con alguien. Es tan diferente, y las mismas actividades del trabajo son diferentes, las personas son diferentes, los roles son diferentes. Entonces, ¿cómo haces calzar todas esas piezas de 9 a 5 en la torre corporativa? No tiene tanto sentido, a pesar de que la torre corporativa puede ser muy buena para muchas cosas. Entonces, para mí,
Creo que una cultura que ve todos estos temas no tanto como dogmas, sino como herramientas que puedes usar, es una cultura más flexible, y una cultura más flexible es más inclusiva, hace que más gente se pueda sentir cómoda porque va a tener sencillamente más formatos para elegir. Y detrás de eso, detrás de la flexibilidad, creo que también hay una cultura de confianza y empoderamiento en el sentido de confiar en que las personas saben cómo trabajar, de que las personas quieren trabajar bien, que la gente quiere sentirse útil, quiere producir, y que si necesita empezar a trabajar a las 6 de la mañana y terminar a las 9 y después tomarse 2 horas de break, es por algo. Que no está tratando de ver Netflix, o incluso, ¿sabes qué? Tal vez sí quiere ver Netflix de 9 a 11, porque eso le ayuda, porque eso la distrae, la relaja, le permite pensar mejor. Entonces hay un tema de confianza que justamente se contrapone al micromanagement. Entonces siento que en general, volviendo a la pregunta original, la gente siempre va a valorar más un entorno donde se le dé flexibilidad, y porque esa flexibilidad tiene por detrás confianza. Y creo que todos quienes estamos acá, quienes están escuchando, queremos trabajar en un lugar donde se confíe en nosotros, donde se nos trate como adultos. Nadie quiere trabajar en un lugar que se sienta como una penitenciaría o que se sienta como que todo el tiempo te están mirando porque sienten que te vas a robar algo. Nadie quiere trabajar así, nadie produce bien así. Entonces, por mucho que obviamente necesitamos presión, necesitamos objetivos, necesitamos tener un norte claro, pero creo que la flexibilidad y la confianza son el pilar que la gente sí o sí va a preferir. Si es que tiene dos opciones de trabajo, se va a ir siempre por la que confíe más en ellos y la que le dé más flexibilidad. ¿Y cuáles son los arquetipos, Sergio, que ustedes identificaron para poder hacer este assessment de match cultural? En el mundo ideal, todas las empresas tenemos Get On Board como plataforma y como partner para contratar, ¿no? Pero no todos lo tenemos en este momento y algunas pueden accesar a este partnership ahora, otras no. A lo mejor alguien que nos escucha dice, oye, pues yo me gustaría también tener como estos perfiles simplemente para identificar, no para meter en una caja a una persona, porque es justamente lo que queremos evitar, ¿no? Pero sí para identificar, oye, por dónde va el fit de esta persona, qué es más o menos lo que gusta, incluso con la misma gente que tengo en la empresa, puedo tener diferentes tipos de intereses o de perfiles, porque al final también eso es diversidad. Y porque estamos en un universo fantástico, hay un match y podemos convivir varios tipos de personas en esta misma empresa, ¿no? Pero ¿cuáles son esos arquetipos que ustedes han definido para decirle a las personas, Mau, tú eres un marino y tú, Raquel, eres una pirata? ¿Qué han utilizado para separar a la gente? Ahora, lo primero hemos identificado 5 arquetipos y es importante entender que todo el mundo tiene mezclas. O sea, probablemente en realidad lo que sucede es más que tienes una prevalente por sobre la otra. Entonces también lo que se muestra cuando tomas el test es un gráfico de arañita, de telaraña, que te muestra en realidad cuál tienes más dominante, pero nadie es 100% una cosa o la otra. Y hay gente que se adapta muy bien a varias. Entonces tienes, por ejemplo, Team Player, que es una bastante común y es en el fondo las personas que prosperan en un entorno donde hay mucha colaboración, mucha comunicación, mucho trabajo en equipo. Está la gente Commander, que le hemos llamado, que es gente que se desenvuelve mucho mejor en un entorno más vertical, donde las líneas jerárquicas están súper establecidas, donde hay una cadena de comando, donde hay instrucciones y responsabilidades súper bien delimitadas y estructuradas. Está el arquetipo Hustler, que son las personas que les encantan los desafíos, las metas, que le encanta que les des una meta difícil y desafiante, y son los go-getters, y es la gente que va agresivamente a lograr el objetivo. Se ve mucho en ventas, por ejemplo, ese perfil. Está el venturer, que es el perfil de las personas que les gusta explorar, experimentar, están en el garage, están en el laboratorio, descubrir cosas nuevas, les gusta que les den desafíos como bien desestructurados y descubrir y armarse ella su propio camino, y les gusta estar haciendo cosas nuevas, no les gusta estar en lo existente, sino que les gusta descubrir y explorar, ¿no? Y tienes por último la gente que es adapter, y hay gente que en realidad se amolda a cualquiera de estos entornos de trabajo. Entonces es interesante porque en una misma empresa vas a tener distintas áreas que tal vez tienen más de una o de otra. Un área legal, por ejemplo, va a tender siempre a ser un poquito más commander, porque alguien tiene que decidir, bueno, esto va, esto no va. Hay una línea más jerárquica
un ejército, por ejemplo, 100% Commander también. Un equipo de ventas tal vez va a tender a ser un poco más hustler, porque son justamente los que van a lograr las metas. Un laboratorio de innovación o de investigación y desarrollo va a tender a tener más gente venture, tal vez. Pero obviamente ahí es donde cada empresa va balanceando cómo está su mix de gente. Entonces creo que sí, tomar el test, que es totalmente gratis, ayuda a identificar dónde estás tú, o qué tendencias tienes para entender en qué entornos de trabajo vas a sentirte mejor, vas a prosperar mejor. Es que es muy loco cómo, independientemente del giro de negocio, independientemente del país o del rubro o de cuál es tu profesión, que el entorno de trabajo responda y vibre con las mismas cosas que vibras tú es súper importante para sacar lo mejor de ti. Y creo que eso es importante y se tiende a subestimar de que las personas, o sea, cuando uno dice midamos el rendimiento, el talento de alguien, no es estático, es en equipo. O sea, yo puedo ser la persona menos talentosa del mundo. Si me pones con la gente incorrecta a trabajar, no voy a producir nada, no voy a sacar nada en concreto, tal vez me voy a pasar peleando, versus con otras personas voy a ser el más brillante del mundo porque son esas personas que me van a abrir la cabeza, que vamos a poder intercambiar ideas. Entonces, ya el mismo concepto de medir performance y medir talento puede llegar a ser súper simplista y reduccionista, porque tiene mucho que ver con dónde pones a la persona. Una persona estresada, burnout, con un jefe sociópata, no te va a rendir tan bien como una persona con un buen líder. Y creo que toda persona que ha llegado lejos en su carrera tiene un par de líderes que le marcaron, a los cuales valora, agradece, porque eso importa mucho. Entonces el rendimiento de una persona no es estático, no lo puedes componer en un vacío flotando en el limbo y observarlo de manera como aislada de todo lo demás, porque somos seres humanos trabajando con seres humanos. Entonces creo que esa interconexión es súper importante y por eso este tipo de herramientas para poder entender cómo conectas con otros son mega, mega importantes. No tanto para segmentar a la gente, sino más en realidad para tener más datos sobre quién va a conectar mejor contigo, porque quien conecte mejor contigo va a ser más feliz trabajando, va a ser más productivo, va a rendir mejor y por ende va a ser más placentero también de trabajar y se va a quedar más tiempo en la empresa. Oye, Sergio, ¿dónde tiene que entrar la gente para poder tomar este test? En getownbrd.com, si se van al final de la página, hay una parte que dice pruebas y tests y hay uno que dice test de fit cultural. Y me imagino que también lo pueden googlear. Si ponen test de fit cultural Get On Board, les debería aparecer. Siempre decimos, Sergio, que si una persona puede ser su versión más honesta y más real y buscar el espacio que hace realmente como un poquito más fit a sus preferencias y a su estilo, las posibilidades de que esa persona entre en un punto de flow a lo que está haciendo, pues son mucho más grandes, ¿no? Y platicábamos por acá el otro día con otro invitado que el valor de estar en flow puede llegar a ser 5x, ¿no? Entonces es la diferencia entre estar en un 5x o estar en un 20%, como tú dices, quemado en una esquina con un manager que está diciendo micromanagement y te está ahí aterrorizando, no te está dejando brillar, no te está escuchando, no te está apoyando, no te está respaldando, ¿no? Pero en resultado para la empresa es tremendamente grande la diferencia entre estar en flow, estar quemado y como tú dices, ya no es blanco o negro el tema de performance, reducirlo a eso es súper simplista y tenemos que entender un poco más atrás, ¿no? De lo que no se ve de la cortina en cuanto a resultados y en lo que una gente puede traer a la mesa, ¿no? En un equipo de trabajo. 100%. Y yo creo que es como las relaciones de pareja. Hay gente que saca lo mejor de ti, gente que saca lo peor de ti. Tú siendo más o menos la misma persona, hay personas con las cuales conectas que es como, me siento tan bien, siento que esta persona me da la oportunidad de brillar, y con otras es como, porque esta persona saca lo peor de mí. Soy la misma persona, y creo que todos los seres humanos tenemos justamente un lado luminoso y un lado oscuro. Y por ende es tan importante entender con quién conectas. Por supuesto, no estamos hablando solo de gente que todo el día te alabe y te diga que eres increíble, porque eso también puede llegar a ser perjudicial porque te estanca.
creo que es la gente que te hace crecer, o sea, que saca lo mejor de ti y te ayuda a que eso sea aún mejor. En el fondo, la gente que te ayuda a brillar es también la gente que no solamente te dice lo bueno, sino que también te ayuda a literalmente mejorar. Y es súper humano eso. Súper, súper, súper humano. Por eso es que es tan importante que las empresas, cuando están reclutando, pasen tiempo con los candidatos. Que ojalá que esos candidatos puedan tener, y hay empresas que sí lo hacen, que puedan pasar tiempo con el equipo. Porque el equipo tiene que entender también, quiero trabajar con esta persona. Y de hecho, eso es algo que en Get On Board hackeamos con un par de experimentos que funcionaron muy bien. Y es, hacemos una entrevista cuando contratamos. Para nuestro equipo hacemos una entrevista escrita por Slack y hacemos otra entrevista escrita por WhatsApp. Y es muy interesante por qué lo hacemos y por qué funciona. La entrevista por Slack escrita, en primer lugar, obviamente hay un tema de fit tecnológico porque somos una empresa tecnológica. Si una persona no puede ni entrar a Slack, ya tenemos un problema. Porque no es ciencia de cohetes bajarse Slack, instalarlo y crearse una cuenta. Si nunca lo has usado, lo puedes hacer más o menos rápido en preparación para la entrevista. Y si obviamente ya vienes usando Slack porque trabajas en ese entorno, entonces ya tienes ese check. Las entrevistas por escrito creo que te dan la posibilidad justamente de pensar y también te desenvuelves en el entorno en el que vas a trabajar, porque somos una empresa 100% remota. Entonces la mayor parte de nuestra comunicación en realidad es por escrito justamente. Y porque en el día a día el trabajo, tú no pones a la gente contra la pared. O sea, nunca es como, dame una respuesta ahora. En realidad es como, oye, tengo este desafío para ti, tómate tu tiempo, anda, investiga, googlea. Si estás escribiendo código, saca código Stack Overflow o pregúntale a ChatGPT. O sea, así trabaja la gente en el día a día. Porque lo que quieres no es tanto, quiero que salga de tu cabeza, de memoria. Nadie trabaja así. Entonces, ¿por qué pondrías ese entorno artificial? Entonces, en las entrevistas directas a veces pasa que la gente no necesariamente tiene la oportunidad de brillar porque se pusieron nerviosas, porque se sintieron presionadas, observadas, etc. Entonces, una entrevista escrita te da un cierto margen para pensar, para elaborar una respuesta, editar una respuesta y que la respuesta refleje lo mejor de ti. Y por supuesto, si te demoras 25 minutos en responder una pregunta, también es un red flag. Pero creo que puedes observar bastantes cosas interesantes en un entorno que se siente un poco menos presionado y que además es un entorno que se parece un poco más a lo que tenemos en el día a día. ¿Cómo escribe la persona? Ortografía. Porque claro, si te pido que me mandes una cover letter, la vas a pasar por todas las correcciones y revisiones posibles, entonces va a estar perfecta. Pero creo que es diferente si te hago una pregunta que espero que me respondas en un par de minutos, ya y no te va a ser tan fácil, entonces voy a ver mucho mejor cómo escribes y cómo te comunicas raw, y porque las habilidades comunicacionales son importantes. Y la entrevista por WhatsApp es una entrevista totalmente informal, no se habla de trabajo, es una entrevista donde se tiran chistes, se comparten stickers, emojis. ¿Y por qué WhatsApp? ¿Y por qué por escrito nuevamente? Porque, bueno, además lo bueno de WhatsApp es que también si quieres mandar notas de voz, o sea, tienes flexibilidad y WhatsApp es universalmente conocido. O sea, todo el mundo se siente cómodo en WhatsApp. No hay nadie que no use WhatsApp. Por ende, la gente se puede expresar y comunicarse en un entorno que les es sumamente familiar y donde podemos hablar de esas otras cosas, entender el sentido del humor, hasta, no sé, qué stickers usas o qué emojis usas, también te hablan un poco de qué tan sintonizado con nuestra onda estás independientemente del país o de tu edad o de tu profesión. Es como, nos dan ganas de trabajar contigo, te ves una persona buena onda, te ves una persona que parece que el trabajo y la interacción son livianas y fluyen, o hay fricción, hay como algo que no camina, que no avanza. Entonces sí es súper subjetivo y por supuesto está después de medir potencial, experiencia y fit, digamos, con el rol. Pero es recontra importante, porque al final es eso. O sea, de nada sirve contratar a alguien que a los 3 meses se te va a ir porque te odia. Da lo mismo cuántos checks cumpla. Y creo que pasa en las empresas muy grandes que como las áreas de reclutamiento están totalmente desconectadas de quién necesita el puesto, entonces el de reclutamiento es como, al final funcionan como headhunters. Tráeme 3 candidatos. Pero, ¿cómo sabes que esos candidatos son gente con la que quieres trabajar? Y cómo sabes que a los que dejaste fuera tal vez no eran gente con la que querías trabajar más? Y porque, insisto, en que la foto de la persona en el momento de reclutarse es como tratar de juzgar una película completa solo viendo un frame.
cuando en realidad es mucho más importante, oye, si quiero trabajar con esta persona o si esta persona me demuestra que es curiosa, que aprende rápido, entonces tal y tal cosa que no saben hoy se las enseño. Y en 3 meses más va a ser la mejor. Y ya hemos tenido esa experiencia, hemos contratado gente que entró super junior, a los 6 meses era semi-senior y al año era casi senior, porque era gente que obviamente traía un background de experiencia, de ética, trabajo, responsabilidad, y porque eran personas que aprendían muy rápido. Entonces, claro, en la foto del momento de la contratación, otros sabían más, pero esta persona a la que elegimos fue la persona que los dejó a todos mordiendo el polvo en un tiempo. Y creo que es importante entender eso porque cuando uno contrata, se supone, contrata para el largo plazo, contrata por lo menos para 6 meses, un año mínimo. Y entonces creo que es importante entender dónde quieres estar con esa persona en un año más y contratar en base a eso. Y eso solo lo puedes saber dándote tiempo para conocer a la persona, en lugar de simplemente mirar un CV y descartar en base a eso. Entonces es complicado y es complejo porque uno dice, ¿no puedo hacer eso con 200 candidatos? Claro que no puedes. Pero mientras tus filtros iniciales sean racionales y sean lo más explicables posible, luego, en las últimas etapas del proceso, puedes pasarte más tiempo con la persona para entender justamente si es que existe este fit cultural. Justo a este punto quería que llegáramos, Sergio, de el reto que tienen las organizaciones, ¿no? Ahorita decías, bueno, pues en empresas muy grandes está muy alejada la persona que está haciendo el reclutamiento del negocio realmente, de la necesidad del manager, de la necesidad del área, ¿no? En empresas a lo mejor más pequeñas puede ser un tema de recursos, o sea, es bien sabido que las áreas de talento, desafortunadamente, en la mayoría de las empresas siguen teniendo todavía los presupuestos más cortitos. Es la primera área en donde sí hay que cortar costos, órale, ¿no? ¿Qué beneficios o qué parte de la plataforma vamos a empezar a cortar? Desafortunadamente, en la realidad, para muchas de las empresas todavía que se sigue viendo el área de people como un área de soporte y no un área estratégica, ¿no? Y el área de reclutamiento de igual, ¿no? Es como, sí, quien trae en los currículums, ¿no? Entonces creo que los problemas pueden ser distintos de acuerdo al tamaño de la empresa, la industria, la cultura y la atención que le da a la empresa al tema de talento y la madurez organizacional alrededor del tema de people. Pero hay por cada posición, Sergio, 1,000 aplicantes, ¿no? Y tenemos el grupo, que es una gran oportunidad. No por nada tú estás en este negocio, ¿no? Pero está la gente que se quedó sin trabajo porque hubo un recorte en su empresa o lo que sea, ¿no? Hay gente que tuvo que salir de su organización y está urgentemente buscando un trabajo. Tenemos personas que están pensando en mi siguiente reto, a lo mejor estoy muy bien en mi chamba, pero ya estoy pensando en que sigue, o estoy muy mal en mi chamba y estoy la mitad del tiempo de mis horas de trabajo buscando un reto. Y tenemos a este grupo de personas que se están integrando apenas a la vida laboral, ¿no? O sea, egresados de alguna maestría, de alguna carrera y demás, pero el pool de talento es tremendo, Sergio. Entonces, cuando nosotros como organizaciones publicamos una vacante, tenemos miles de aplicantes. Entonces creo que las organizaciones o las áreas de talento se sienten arrinconadas en decir cómo lo meto en una máquina que me ayude a ser más efectivo, porque es un tema de eficiencia, ¿no? Y es ahí, Sergio, cuando dijiste, no somos salchichas, ¿no? O sea, no son salchichas, pero de nuevo, para el área que está manejando ese volumen y la presión de cerrar, pues no es un camino sencillo de decir, déjame sí le pongo atención a la experiencia del candidato, déjame sí me esfuerzo un poquito más. De repente es un tema de recursos tremendos. ¿Qué le dirías a las organizaciones para que entiendan el valor de la experiencia del candidato? O sea, de verdad, a lo mejor con 3 puntitos, 4 puntitos que digas, por eso no debería de ser un nice to have. O sea, debería de ser un must esa experiencia, ese tiempo, esa atención y esa intención en los procesos, en el estar más cerca de tu candidato, en dar una mejor experiencia, en dar una retroalimentación de por qué no la estás contratando en este momento. Creo que hay que reencuadrar la pregunta. ¿Sabes por qué?
porque creo que justamente es una pregunta tan difícil de responder, porque cada empresa se la pregunta sola. Cada empresa dice lo mismo que me estás diciendo tú. ¿Cómo hago con estos 3.000 candidatos? No puedo hablar con todos ellos. ¿Cómo hago? Pero el problema es que la pregunta siempre se plantea de manera individual. Y las empresas ven su reclutamiento de manera aislada individual. Y creo que ahí está justamente el paradigma que hay que cambiar. Necesitas una plataforma. Necesitas que haya una parte del proceso que esté un poco más compartida, sin que pases a revelarle tus secretos a otras empresas. No tiene que ir con eso, pero sí creo que la razón por la cual es una pregunta tan difícil de responder es porque la tratas de responder de manera aislada. Cada empresa se ve a sí misma como una isla, un silo. Entonces, ¿qué hago yo con 2.000 candidatos? Y que tal vez no es que tú tengas que hacer algo con 2.000 candidatos. Tal vez es que si estamos en una plataforma donde haya información más compartida, porque al final esos 2.000 candidatos no solamente están aplicando a tu empresa, están aplicando a montones de otras. Y ahí la clave, justamente. Porque no son como que 2.000 quieren trabajar en la empresa azul, pero hay otros 2.000 que quieren trabajar en la empresa roja. En realidad, entre la empresa azul y la empresa roja, probablemente hay un 80-90% de overlap. Es la misma gente. Entonces, tienes el problema de la tragedia de los comunes. Como cada empresa se salva sola y se cuida sola, no comparten. Y como no comparten, se pierde la oportunidad de hacer un pool de recursos o de información. Por eso es que necesitas una plataforma, y eso es lo que estamos tratando de solucionar con Get On Board, justamente para que tú como empresa no tengas que necesariamente hacer más esfuerzo, sino el solo hecho de estar en un lugar donde la información se puede hacer pool, se puede centralizar, le puede brindar cosas a la gente. Y de hecho ahí es donde hemos lanzado productos como Coach Pro, que es un asesor de carrera con inteligencia artificial que lo que hace es que toma los datos de Get On Board y se los devuelve a la gente en forma de feedback. Entonces es interesante porque, por ejemplo, tal vez tu empresa opinaste del candidato X o la candidata Y, pésimo. Pésimos, no, súper mal educado, no quiero trabajar nunca con esta persona. Pero no puedes ir a decirle eso. No vas a querer, no te conviene. Te vas a quemar, después te van a acusar, te van a apuntar con el dedo, se puede malinterpretar. Pero si tal vez hay un pool, si tal vez otros reclutadores opinaron parecido a ti y yo no puedo agregar esa información y decirle al candidato, oye, ¿sabes qué? Hay reclutadores que opinan que tú no tienes la mejor conducta en las entrevistas. Y no solamente uno, son varios. El feedback tiene un peso muy diferente. Eso tú como empresa sola no lo vas a lograr nunca. No puedes. Por definición, no vas a querer que tu nombre esté ahí metido. Pero si tú participas y usas una plataforma donde esa información se puede compartir, entonces tienes la chance de que esa información entre a ser agregada, consolidada, sumada, y devolverle al candidato no solo tu opinión, sino que la opinión del consenso, de la opinión de la mayoría, que es mucho más valioso también. Porque ya no te lo puedes tomar a personal, como, ay, pucha, le caí mal a esta candidata, a esta reclutadora, perdón, entonces por eso me puso una mala calificación, ¿no? Es como, oye, postulado a todos estos procesos y en muchos la gente tiene el mismo comentario de ti, que puede ser positivo también. Oye, todo el mundo aprecia tu potencial en esta y en esta área, pero parece que te está faltando en esta otra. Entonces hay un valor en usar una plataforma compartida. Eso creo que es lo primero. Cambiar la pregunta. No es una pregunta que tu empresa tenga que responder sola. Si somos parte de una plataforma donde podemos compartir información, donde podemos hacer pool de información, que es un poco lo que pasa con Waze. Waze funciona porque todos usan Waze, porque todos comparten su ubicación con Waze y así Waze te dice de vuelta cómo está el tráfico y cuánto te demoras de llegar del punto A al punto B. Si Waze fuera de un solo usuario, no serviría para nada porque solo podría aprender de los viajes que tú ya hiciste. La gracia justamente es que hay un pool compartido de recursos. Y lo segundo tiene que ver con lo que hablamos antes, de que el proceso sea más racional. Ok, no puedes entrevistar a 2.000 candidatos, pero no puede ser que la única alternativa sea pasar a esos 2.000 candidatos por un algoritmo superficial o solo mirar dónde estudiaron y dónde trabajaron. Hay maneras de medir ciertas habilidades base que son más racionales. O sea, en primer lugar, puedes hacer preguntas muy sencillas para entender si es que la gente está siquiera mínimamente cualificada para el puesto. Y ya con eso te vas a quedar con el 40-30% del pipeline.
Y a los demás, lo bueno es que ya tienes algo concreto para decirles. Oye, ¿sabes qué? Te hice una pregunta súper básica sobre si tenías las calificaciones para este puesto y ni siquiera eso tienes. Y por eso te estoy descartando. Y eso ya es una respuesta racional. Y es una respuesta con la cual yo puedo hacer cosas como candidato. Me la puedo llevar para la casa. Y es fair, es equitativo. Te di la oportunidad, pero te hice una pregunta básica y ni siquiera eso la pudiste contestar. Entonces esos 2.000 ya no es un problema de 2.000, es un problema de 400 o 500. Ok, y esos 500 puedes seguir en el fondo subiendo en los coladores que vas estableciendo, siempre y cuando esos coladores sean racionales y los puedas explicar. Y la verdad es que con eso puedes llegar muy lejos. Puedes filtrar un montón el pipeline y en cada parte del proceso poder decirle a la gente por qué se quedaron abajo. Luego les das una prueba técnica que tal vez es de selección múltiple, de hecho eso lo puedes hacer en Get On Board, con puntuación, respuestas correctas e incorrectas. Un quiz. Tan sencillo como un quiz. Que por supuesto no es como que vas a contratar a la persona final en base al quiz, pero el quiz te puede ayudar a quedarte con el 30% más alto y al resto le puedes decir, ¿sabes qué? Eran 10 preguntas y estamos solamente entrevistando a las personas que contestan por lo menos 7 correctas y tú contestaste 6 correctas. Racional. Y hasta yo te puedo decir, esta y esta pregunta la respondiste mal. Entonces la persona ya se queda con feedback súper concreto donde nuevamente no dependió de si se puso nerviosa, no dependió de su género, raza, currículum, nada. Tuvo la chance de demostrar si sabía o no sabía y no supo. Entonces vas acotando el problema, lo vas volviendo cada vez más chiquito. Entonces la gente con la que sí ya quieres pasar tiempo es mucho menor. No son 2.000, son 20. Y, por supuesto, si sigues haciendo coladores, en la medida que sean racionales, en la medida que los puedas explicar, en la medida que sean fair, realmente puedes llegar hasta el final del proceso, donde ya sí puedes pasar tiempo de calidad con las personas que han pasado todos los filtros anteriores. Y todo el resto se queda con cosas que se pueden llevar para la casa. Entonces sí se puede hacer. El tema es no tomar el atajo de, no quiero tener que lidiar con esta gente. Y eso es lo que termina sucediendo. Entonces tú hablabas también de la falta de recursos, irónicamente, recursos humanos. Creo que parte del problema es justamente que es un área a la cual se le tercerizan las cosas adentro de la empresa. Se le delegan. Es como tú encárgate. Tú filtrame a la gente. Tú tráeme leads. Cuando en realidad el área que te está pidiendo el cargo debería estar súper involucrada en el proceso. No debería dejar a los reclutadores solos porque los reclutadores no son adivinos tampoco. ¿Cómo van a saber exactamente si es que esta persona sabe o no sabe de Python? Es difícil. Entonces, y incluso más que eso, ¿cómo sabes si es que la persona realmente tiene el estilo de desarrollo que tú quieres en tu equipo? O la orientación. Tal vez una persona que está más tirada para microservicios y tú lo que quieres es un monolito. ¿Qué vas a ver? Es un reclutador. Entonces, creo que también una mayor conversación en el proceso de reclutamiento, que el proceso de reclutamiento no se le delegue solo al área de recursos humanos. En realidad, obviamente, el área de people está ahí para ayudar y también para introducir sus propios filtros, pero no puede depender solo de eso. Entonces, creo que si pasan estas tres cosas, que son cambiar el paradigma de entender que este problema no lo tengo que resolver yo solo como empresa. B, tener filtros racionales que se puedan explicar, que sean equitativos y son súper sencillos. Un quiz es sencillo, pero tienes que hacerlo. Y el tercero es que el proceso de reclutamiento no se le delegue ni se le deje solamente a people, sino que las áreas que necesitan los cargos se involucren en el proceso, sean partícipes del proceso, conversen, den feedback, participen incluso en el filtrado inicial para ir calibrando si los coladores que estoy usando están buenos o no. Todo eso creo que tiene que ser un proceso colaborativo. Entonces, mientras más conectada está una empresa y más integrada está, mejor es el proceso de reclutamiento. Y por eso también las startups pequeñitas contratan también, porque es el founder el que contrata y está metido directamente para cualquier área. Sabe lo que quiere, sabe qué tipo de perfil quiere. Entonces, ¿cómo podemos replicar eso más grande? Yo creo que sí se puede, si lo miramos de esta forma. Oye, Sergio, si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan las empresas, ¿qué cambiarías? Los silos. Creo que trabajar en silos es dañino para las empresas. Y mientras más grande la empresa, más grandes son los silos. Empiezan a haber competencias internas,
celos internos, se les ponen objetivos diferentes, entonces al final, y muchas veces son objetivos contrapuestos. Creo que mientras más las empresas puedan trabajar integradas, hay modelos, está el modelo de las células o los squads de Spotify, creo que viene acompañado también con culturas con más autonomía, donde los equipos tal vez puedan funcionar un poquito más autocontenidos y tengan todo lo que necesitan para funcionar. Mientras más silos hay, más el costo de interacción sube, hay más burocracia, hay más pasos, más gente con la que tienes que hablar, más permisos que tienes que pedir. Entonces todo se te ralentiza. Y el reclutamiento, por supuesto, sufre de eso también. Y luego cuando te reclutan, entras a una empresa donde, claro, no puedes lanzar software porque tienes que pedir 1000 permisos, porque el comité te tiene que dar luz verde para el proyecto y se demora 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces, los silos creo que son de las cosas que más afectan a las empresas que trabajan con conocimiento, especialmente, y con tecnologías de información. Es la oportunidad de darse la vuelta, trabajar juntas, con más autonomía individual, más colaboración. Creo que eso hace mucho para que todo el mundo tenga un conocimiento compartido del negocio. Que legal entiende una cosa, marketing entiende otra, dev entiende otra, producto entiende otra y nadie habla. Son islas diferentes, son culturas y empresas totalmente diferentes. Obvio que te va a costar sacar algo valioso así, pero se puede hacer diferente. Y hay varios casos de empresas grandotas que lo han logrado. Entonces sí, yo diría que el dejar de trabajar en silos le pega a toda la empresa y por supuesto le pega también a la manera en la cual reclutas talento. Sergio, Oye, Sergio, muchísimas muchísimas gracias de platicar esta mañana con nosotros. Encantadísimo. No, gracias por la conversación. Siempre se hace corta, pero ha sido una buena conversación y espero que la gente se quede con cosas que le puedan servir. Estoy segura que sí. Parece que platicamos 5 minutos. Sergio, se fue rapidísimo la llamada. Ya sé que tenemos un hard stop, pero de verdad te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros. Por favor, a quienes nos escuchan, échenle un ojo a Get On Board. Está súper interesante. Y pues, gracias, Sergio. A ustedes, un gran abrazo y felicitaciones por lo que están haciendo en este podcast. Gracias. Gracias. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos. Esta es una producción de Aural.